Hay dolores que sientes como si fueran tuyos, pero no sabes de dónde vienen. Está esa mandíbula que se tensa sin motivo, el plexo solar que se oprime como si esperara una amenaza invisible, esa sensación en la cadera de que algo no te permite soltar del todo. Y aunque has intentado relajarte, respirar profundo o calmar tu mente, algo en ti sigue en alerta. La verdad es que puede que esa tensión silenciosa no haya nacido contigo. Puede que la estés cargando por alguien que vino antes y que su miedo hoy esté respirando dentro de tu cuerpo. En este video, descubrirás cómo 3 toques precisos en la fascia pueden comenzar a liberar un trauma heredado que no es tuyo, pero condiciona tu vida, devolviendo a tu cuerpo su eje natural y permitiendo que tu sistema nervioso reconozca, por fin, que ya no estás en peligro. No tendrás que revivir historias del pasado, solo comprender el lenguaje del cuerpo y permitirle liberar lo que no le pertenece. Porque lo que vas a aprender hoy no es solo una técnica, es una forma de desactivar un código de defensa que tu cuerpo ha mantenido por generaciones. La fascia es mucho más que un tejido conectivo. Es una red viva que envuelve cada músculo, órgano y hueso de tu cuerpo, como una telaraña interna que lo mantiene todo unido. Pero lo más impactante es que esta red no solo sostiene tu estructura física, también guarda experiencias. Cuando el cuerpo ha pasado por situaciones de amenaza, propias o heredadas, la fascia puede encogerse, endurecerse y quedar atrapada en un estado de protección constante. Esta tensión se convierte en una geometría corporal que se sostiene incluso cuando el peligro ya no existe. Por eso, hay mandíbulas que se tensan aunque nada las ataque, plexos solares que se encogen aunque todo parezca estar bien, caderas que no terminan de soltar, como si el cuerpo temiera caer si se relaja demasiado. Estas respuestas no siempre nacieron contigo. Estudios en epigenética han demostrado que los estados emocionales intensos, como el miedo o la supervivencia extrema, pueden dejar huellas en el sistema nervioso y transmitirse a nivel generacional. Así, puedes estar reaccionando a un recuerdo corporal que nunca viviste, pero que tu cuerpo interpreta como propio. La fascia, al estar estrechamente vinculada al sistema nervioso y a los mecanorreceptores que detectan seguridad o amenaza, se convierte en un archivo silencioso de experiencias no resueltas. Cuando esta red permanece contraída, envía señales constantes de alerta al cerebro, manteniendo al cuerpo en un estado de defensa crónica. No se trata de una metáfora emocional, es una realidad fisiológica. El tejido cambia su viscosidad, las fibras se adhieren entre sí y el movimiento se restringe. Esta carga invisible puede condicionar tu postura, tu respiración, tus emociones e incluso tu capacidad de habitar plenamente el presente. Es como si el cuerpo respondiera a una historia que todavía no ha terminado, esperando un peligro que ya no existe. Y hasta que estas memorias no sean liberadas, la tensión seguirá repitiéndose como un eco ancestral. Si tu cuerpo guarda algo que no es tuyo, ¿cuánto de lo que sientes hoy es realmente una señal del presente y cuánto es un eco del pasado? El trauma no siempre se origina en una experiencia personal. La ciencia ha demostrado que ciertos estados emocionales intensos, como el miedo, la humillación o el dolor no procesado, pueden dejar marcas biológicas en el cuerpo y transmitirse de generación en generación. Este fenómeno es conocido como trauma heredado o intergeneracional, y su estudio se ha profundizado gracias a la epigenética, una rama de la biología que explica cómo las experiencias emocionales pueden modificar la expresión de los genes sin alterar el ADN en sí. Cuando una persona vive una situación extrema, como una amenaza a su vida o una prolongada sensación de inseguridad, su sistema nervioso genera respuestas de supervivencia que activan la fascia y los patrones de defensa del cuerpo. Si estas respuestas no se liberan, quedan registradas como códigos de alerta que pueden transmitirse a los descendientes. Así, alguien puede nacer con una predisposición somática a reaccionar con tensión, miedo o hipervigilancia, incluso sin una causa aparente en su historia personal. Este registro no es solo biológico, también es energético. Tradiciones espirituales ancestrales como la alquimia corporal egipcia o los sistemas tántricos afirmaban que las experiencias no procesadas se quedaban atrapadas en los canales sutiles del cuerpo, generando bloqueos que limitaban el flujo vital. Hoy, la teoría polivagal explica algo similar desde la neurociencia. El nervio vago, encargado de regular la seguridad y la calma, interpreta cualquier señal corporal de contracción como un posible peligro, activando respuestas defensivas incluso cuando no hay amenaza real. Cuando la fascia permanece rígida y adherida, el sistema nervioso interpreta que el entorno sigue siendo inseguro,
manteniendo al cuerpo en alerta. Esto genera emociones recurrentes, pensamientos tensos y una respiración superficial que alimenta el mismo ciclo de defensa. El cuerpo, entonces, no solo recuerda, sigue viviendo un pasado que ya ocurrió. Y aquí surge una revelación profunda. Lo que heredamos no es la historia en palabras, sino la reacción corporal ante esa historia. No cargamos los recuerdos, cargamos la respuesta fisiológica a ellos. La fascia no se contrae al azar. Existen 3 zonas donde el cuerpo concentra con mayor intensidad las respuestas defensivas heredadas. Son como portales donde la memoria somática se enraiza, generando patrones repetitivos de tensión que afectan la respiración, la expresión emocional y la capacidad de sentirse en seguridad. Estos puntos son la mandíbula y la base de la lengua, el diafragma en la zona del plexo solar y la pelvis en el pliegue inguinal. Cada uno de ellos representa un nivel de respuesta ancestral ante el peligro. El primer portal se encuentra en la mandíbula y la base de la lengua. Aquí se almacenan las palabras que no se dijeron, los llantos contenidos y todo aquello que se reprimió para sobrevivir. Cuando esta zona está bloqueada, el cuerpo sostiene una alerta sutil que bloquea la respiración y limita la expresión auténtica. Los músculos maceteros y supragiodeos se contraen inconscientemente, como si la boca estuviera lista para callar algo importante en cualquier momento. El segundo portal está en el diafragma y alrededor de las costillas inferiores. Este centro está vinculado al plexo solar, punto clave para procesar emociones. Cuando el miedo persiste, la respiración se vuelve superficial y el diafragma deja de descender completamente, lo que genera una sensación de opresión en el pecho y agotamiento permanente. El cuerpo interpreta la falta de respiración profunda como una señal de que el peligro sigue presente. El tercer portal se encuentra en la pelvis, específicamente en el pliegue inguinal. Aquí reside la energía que debería permitir la descarga final de la tensión hacia la tierra. Cuando esta zona permanece rígida, el cuerpo no logra completar el ciclo de defensa. La persona puede sentirse desconectada de sus pies, con dificultades para relajarse o sentir seguridad en el descanso. Es como si el cuerpo permaneciera suspendido, sin poder aterrizar. Estos 3 portales conforman un eje de defensa. Si uno permanece bloqueado, los demás tienden a sostener el mismo patrón. El cuerpo no descansa porque está atrapado en una estructura diseñada para una amenaza que ya no existe. ¿En cuál de estos 3 portales sientes que tu cuerpo podría estar reteniendo algo que no ha podido soltar? El cuerpo no libera tensión por la fuerza, sino por confianza. Para soltar una memoria de defensa almacenada en la fascia, el sistema nervioso necesita percibir seguridad. Esto ocurre porque la fascia está íntimamente conectada con los mecanorreceptores y propioceptores que informan al cerebro si el entorno es seguro o amenazante. Cuando la fascia está rígida, envía señales de alerta que activan el sistema simpático, manteniendo al cuerpo en estado de lucha o huida. Pero cuando recibe un estímulo suave, sostenido y consciente, puede reinterpretar esa señal como una invitación a relajarse. La teoría polivagal explica que el nervio vago, especialmente su rama ventral, es el principal mediador de la respuesta de calma. Si la respiración se profundiza, el contacto con el cuerpo es suave y la mente se centra en el presente, el sistema nervioso activa el modo de seguridad y relajación. En ese estado, la fascia disminuye su tensión, el gel intersticial que la rodea cambia su viscosidad y se facilita el deslizamiento de las fibras, permitiendo que las adherencias comiencen a soltarse. Este proceso también se comprende desde la tensegridad, un principio biomecánico que afirma que el cuerpo funciona como una red interconectada. Cuando un punto libera tensión, toda la estructura se reorganiza. Así, al desbloquear uno de los portales somáticos, los otros comienzan a responder en cadena, reajustando la postura, la respiración y el equilibrio emocional. La viscoelasticidad de la fascia también es clave. Este tejido responde a la presión sostenida y al movimiento suave, no a la fuerza rápida o agresiva. Si el estímulo es invasivo, se activa un reflejo defensivo que genera más contracción. Pero si es progresivo y presente, la fascia reconoce que no hay peligro y permite el cambio. Por eso, el desbloqueo real no se trata de empujar, sino de generar confianza corporal. Requiere tiempo, intención y una señal clara de que ya no es necesario sostener la defensa heredada. Si tu cuerpo pudiera escuchar una sola frase para comenzar a liberar, sería «debes resistir» o «ya puedes descansar». Ahora que comprendes por qué la liberación solo ocurre cuando el cuerpo percibe seguridad, es momento de conocer los 3 toques que actúan directamente sobre los portales de defensa. Estos toques no buscan forzar un cambio,
sino enviar una señal clara de calma a la fascia, al sistema nervioso y al campo emocional del cuerpo. Se basan en 3 elementos esenciales: una presión ligera y sostenida, micromovimientos suaves y una respiración prolongada que active la respuesta de relajación. El primer toque se aplica en la mandíbula y la base de la lengua. Con la columna recta, se colocan los dedos índice y medio justo debajo del mentón, en la línea donde se ancla la lengua. La presión debe sentirse como un apoyo, no como un empuje. Luego, se realizan pequeñas oscilaciones laterales de 1 o 2 milímetros, lo justo para estimular los receptores sensoriales sin activar resistencia. Se acompaña de una respiración en ritmo 4x8. Inhalar contando hasta 4, exhalar contando hasta 8. Este toque libera la contención emocional asociada al callar, permitiendo que la respiración baje y la expresión interna se suavice. El segundo toque se dirige al diafragma y al borde costal. Las manos se apoyan suavemente sobre las costillas inferiores, con los dedos apuntando hacia abajo y hacia el centro del abdomen. Se ejerce una presión tenue en dirección al interior, como acompañando el movimiento natural de la exhalación. Aquí, el diafragma empieza a moverse con mayor amplitud, el plexo solar se descomprime y el cuerpo comienza a leer la señal de que ya no hay peligro. Muchas veces, surge una sensación de alivio o un suspiro espontáneo. El tercer toque se realiza en la región del pliegue inguinal, en la base donde el abdomen se une con los muslos. Con el cuerpo recostado o sentado, los dedos índice y medio se colocan en esa zona y se aplica una ligera presión descendente. Se agregan micromovimientos lentos y casi imperceptibles, acompañados por la misma respiración prolongada. Este toque facilita que la energía acumulada descienda hacia los pies y genera una sensación de enraizamiento, como si el cuerpo finalmente pudiera aterrizar. Cada toque se sostiene entre 60 y 90 segundos. Lo importante no es la fuerza con la que se realiza, sino la presencia con la que se sostiene. La fascia no libera cuando se le exige, sino cuando percibe que ya no necesita sostener la defensa heredada. Puedes notar cómo incluso imaginar estos toques ya empieza a cambiar la forma en que tu cuerpo respira. Cuando los 3 portales comienzan a liberar la tensión heredada, el cuerpo suele responder con señales claras y fisiológicas que indican que el sistema nervioso ha interpretado seguridad y está saliendo del estado de defensa. Estas respuestas no se fuerzan, surgen de manera espontánea y son una confirmación de que la fascia ha iniciado un proceso de reorganización interna. Algunas de las señales más comunes incluyen suspiros involuntarios, aumento repentino de saliva, sensación de calor suave que se expande por el pecho o las extremidades, respiración que se vuelve más profunda y silenciosa, y una sensación de mayor peso en los pies o en el contacto con el suelo. Cuando aparecen los suspiros profundos sin haberlos buscado, el cuerpo está indicando que ha liberado aire que permanecía contenido en un patrón de respiración superficial. El aumento de la salivación es otro indicador clave, ya que el sistema parasimpático, responsable de la calma y la reparación, activa la producción de fluidos para indicar que no hay amenaza presente. La sensación de calor suave es producto de la recuperación del flujo energético y vascular en zonas que estaban comprimidas por la tensión. A veces, incluso puede sentirse una especie de latido interno, como si el cuerpo se reacomodara desde adentro. Otra señal importante es el descenso natural de la respiración hacia el abdomen. Cuando el diafragma se libera, la respiración deja de estar atrapada en el pecho y encuentra un ritmo más lento y profundo. Esto indica que el cuerpo ha salido del modo de alerta y ha entrado en un estado de regulación. Finalmente, la sensación de arraigo o peso en los pies refleja que la energía ha descendido hacia la base, lo cual es una señal de que el cuerpo está completando un ciclo de descarga. Sin embargo, no todas las personas experimentan estas señales de inmediato. Esto no significa que el proceso no esté ocurriendo. En algunos casos, el sistema nervioso necesita más tiempo para confiar en que el estímulo no representa una amenaza. En estos casos, el cuerpo puede pedir una menor intensidad, más suavidad o simplemente una presencia más sostenida. Si no aparece ninguna señal rápida, es esencial reducir la presión, mantener el contacto de forma suave y continuar con la respiración prolongada en ritmo 4x8. La clave es evitar la urgencia. Forzar una liberación genera el efecto contrario, reactiva la defensa. También puede suceder que el cuerpo libere de forma sutil, como un ligero bostezo, una microliberación en la mandíbula o un cambio apenas perceptible en la postura.
En estos casos, el progreso se da por capas. El tejido se prepara, observa y luego permite que la liberación ocurra cuando se ha construido suficiente sensación de seguridad interna. Por eso, la invitación es confiar en la sabiduría del cuerpo. No se trata de lograr una reacción visible, sino de generar el ambiente adecuado para que el sistema nervioso suelte el miedo inscrito en la fascia sin sentirse invadido. La liberación ocurre no cuando el cuerpo es empujado, sino cuando por fin se siente escuchado. Y si el verdadero acto de liberación no es exigir que algo salga, sino permitir que algo deje de sentirse en peligro? Cuando los 3 toques se completan, el cuerpo entra en una fase de integración. En este momento, el sistema nervioso comienza a reorganizar la información recibida y a consolidar la nueva sensación de seguridad. Es como si la fascia, después de haber soltado parte de la defensa heredada, necesitara reaprender cómo habitar un estado más flexible y menos tenso. Este proceso no debe apresurarse, ya que el cuerpo requiere un tiempo de asimilación para estabilizar el cambio sin volver al patrón anterior. Por eso, después de aplicar los toques, es importante tomarse unos minutos para permanecer en silencio y observar las sensaciones internas. Beber agua lentamente ayuda a que el sistema linfático y los tejidos se hidraten, permitiendo que el nuevo flujo corporal se asiente. Caminar de forma lenta también favorece la integración, ya que el cuerpo comienza a reorganizar su postura desde un lugar más libre y expandido. En esta etapa, incluso pequeños movimientos espontáneos, como girar los hombros o estirar suavemente las piernas, pueden surgir como parte del proceso natural de reajuste. La repetición es fundamental para consolidar el cambio. Practicar esta secuencia durante 3 días consecutivos ayuda a que la fascia comprenda que ya no necesita sostener la contracción antigua. La memoria de defensa se debilita y el sistema nervioso comienza a reconocer el nuevo patrón como un estado posible y seguro. Desde una perspectiva biológica, el cerebro registra que la respuesta de alerta ya no es necesaria. Desde una perspectiva energética, el cuerpo se realinea con una vibración más tranquila y presente. Este proceso también representa una reconciliación con el cuerpo. Liberar tensión heredada no es solo soltar algo físico, es permitir que la identidad deje de sostener un miedo que no le corresponde. A medida que el cuerpo se siente más liviano, se abre la posibilidad de habitarlo con mayor conciencia y gratitud. Muchos describen esta etapa como una sensación de regresar a sí mismos, no desde la mente, sino desde una conexión silenciosa que nace en el tejido y se expande hacia la respiración. La integración no es un final, es un retorno. Es la oportunidad de vivir sin que una memoria ancestral dirija la postura, las emociones o el ritmo del aliento. Cuando el cuerpo deja de anticipar una amenaza inexistente, comienza a construir una nueva geometría basada en la calma, la presencia y la confianza. Si tu cuerpo ya no estuviera reaccionando al pasado, ¿qué espacio nuevo podría abrirse para la vida que aún te espera? Liberar un trauma heredado no es olvidar el pasado, sino dejar de vivir bajo su sombra. Cada vez que aplicas estos 3 toques, no solo alivias una tensión física, también envías un mensaje profundo a tu sistema nervioso. Ahora estoy aquí, ahora estoy a salvo. En ese instante, algo en tu interior comienza a reescribirse, como si tu cuerpo recordara que fue creado para moverse en libertad y no para sostener una alerta eterna. Cuando la fascia suelta una capa de defensa, se abre un espacio para la respiración auténtica, para una postura que no nace de la resistencia, sino de la presencia. La liberación no grita, se siente en el silencio del cuerpo que ya no teme. Es el momento en que el peso se redistribuye hacia los pies, la mirada se suaviza y el pecho ya no es un campo de batalla, sino un lugar donde la vida vuelve a expandirse. Honrar este proceso es reconocer que no todo lo que cargabas te pertenecía. Y en ese reconocimiento nace una forma nueva de habitar el cuerpo, una en la que puedes elegir qué sentir, cómo moverte y desde dónde construir tu presente. Porque cuando el cuerpo deja de responder a un peligro antiguo, la energía que antes se usaba para resistir se convierte en fuerza para crear. Repetir estos 3 toques durante algunos días no solo transforma el tejido, también despierta una nueva identidad corporal, una identidad ya no condicionada por la huella de un miedo heredado, sino guiada por la experiencia real de la hora. Integrar este cambio es un acto de libertad silenciosa, una forma de regresar a casa dentro de ti. Si sientes que este recorrido ha resonado contigo, acompaña este proceso dejando tu reflexión en los comentarios y comparte este conocimiento con alguien que tal vez esté cargando una historia que nunca fue suya. Y ahora pregúntate, si tu cuerpo ya aprendió a soltar lo que no era suyo,
¿Qué nueva historia estás listo para habitar?